Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue ante el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a consagrar nuestra vida a tu servicio con alegría. Muy buenos días a todos. Al examinar nuestro estudio de hoy, el Evangelio, tenemos que tener en cuenta, primero, las palabras de Jesús. Hay vida eterna, hay juicio final. Y segundo, no sentirnos tentados a pensar que Jesús está desestimando la ley. No ha venido a desestimarla ni a abolirla, pero sí para cumplirla, para destacar su verdadero significado. Empecemos nuestra reflexión. El texto del Evangelio de hoy forma parte de una gran unidad, de una unidad mayor, que va desde Mateo 5:20 hasta el versículo 48. En estos versículos, Mateo nos muestra cómo Jesús interpreta y explica la ley de Dios. Por 5 veces repite la frase: habéis oído que se dijo a los antepasados. Un poco antes nos había dicho: no piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas. Recordemos el Evangelio de hoy, de ayer. Y si no lo hemos oído, por favor, oigámoslo. No piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas. No he venido a acabar, sino a darles pleno cumplimiento. La actitud de Jesús ante la ley es al mismo tiempo de ruptura y de continuidad. Rompe con las interpretaciones erradas para mantener firme el objetivo que la ley quiere alcanzar. ¿Cuál es? La práctica de justicia mayor, que es el amor. En el versículo número 20, la justicia mayor, que la justicia de los fariseos. Este primer versículo es la llave general de todo lo que sigue. La palabra justicia aparece 7 veces en el Evangelio de Mateo. Esto tiene que ver con la situación de las comunidades para las cuales Mateo escribe. El ideal religioso de los judíos de esa época de Jesús era ser justos ante Dios. Los fariseos enseñaban: la persona alcanza la justicia ante Dios cuando llega a observar todas las normas de la ley en todos sus detalles. Esta enseñanza engendraba una opresión legalista y traía mucha angustia para las personas, pues era muy difícil que alguien observara todas las normas hasta con el más mínimo detalle. Por eso Mateo recoge las palabras de Jesús sobre la justicia, mostrando que tiene que superar
la justicia de los fariseos. Nos lo dice en el versículo 20. Para Jesús, la justicia no viene de lo que yo hago por Dios cumpliendo la ley, sino más bien de lo que Dios hace por mí, acogiéndome como su hijo. El nuevo ideal que Jesús propone es este: ser perfecto como el Padre del cielo es perfecto. Esto quiere decir, yo seré justo ante Dios cuando procuro acoger y perdonar a las personas como Dios me acoge y me perdona, a pesar de todos mis defectos y pecados. Por tanto, si trajeses tu presente al altar y allí te acordases de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven a ofrecer tu presente. Lo leemos del versículo 23 al 24. En el versículo 22, Jesús nos pide tomar la iniciativa cuando estamos enfadados. En el versículo del 23 al 24 nos pide tomar la iniciativa cuando nuestro hermano o hermana está ofendido o tiene algo en nuestra contra. Entonces, sin importar si tenemos razón o no, hemos de tomar la iniciativa. Jesús nos hace completamente responsables. No debemos culpar a nuestro hermano, no debemos esperar a que ellos inicien la reconciliación. No y no. No debemos requerir que ellos nos pidan perdón. Hemos de iniciar esa reconciliación, aún sintiendo que nos han hecho mal, aunque tengamos otros asuntos urgentes a los que atender. Es necesario entonces rebajar tantas asperezas causadas por el orgullo y la soberbia. ¿Cuánta gente quizás sin darse cuenta es soberbia y áspera y no tienen una relación de cordialidad? Que nosotros no seamos parte de este grupo. Conciliarte en el versículo 25. Eunón es literalmente la palabra griega y nos quiere decir ser de buena cabeza o tener buena cabeza. Concíliate o hacer amigos o estate reconciliado. Cada uno captura parte de su significado. Como en los ejemplos anteriores que oímos en el Evangelio, Jesús nos pide tomar la iniciativa para reconciliar con el que nos acusa, hacer lo que podamos para remediar la ausencia de armonía. En el camino, nos dice el versículo 25, aún hay tiempo antes de estar ante el juez sin más oportunidades para negociar. Este es un buen consejo para cómo tratar a la gente. Haz lo que puedas para arreglar malos entendimientos y para llegar a tratos amigables sin tener que ir a la corte. También es un buen consejo para los cristianos que se encuentran en conflicto unos con otros. Haz lo que puedas para resolver vuestras diferencias antes de perder el control de la situación. Porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la prisión. Lo leemos en el versículo 25. Por un lado, un juez humano podría rendir una sentencia no favorable y podíamos encontrarnos endeudados en prisión o ambos. Por otro lado, el juez y la prisión son metáforas para Dios y Él es el juicio eterno. Al empezar la reflexión del Evangelio de hoy, Jesús nos dice que hay vida eterna y va a haber un juicio eterno. Propósito. Vamos a revisar si guardo rencor o deseos de venganza contra alguien y pedirle a Jesús que me ayude a perdonar de corazón. Así se sanan las relaciones humanas para poder estar en paz con Dios y con el prójimo. Qué mejor oportunidad de vivir a fondo en este tiempo de Cuaresma.
Muchas gracias por su atención. Los espero el día lunes en otro pedacito de gotitas de sabiduría.